Bienvenidas y bienvenidos a Modo Rep, un ciclo de conversaciones que nace del Diplomado para la Formación de Auditores Externos para la Verificación de la Ley Rep. Esta es una iniciativa desarrollada por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. En este espacio conoceremos detalles, desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la Ley Rep junto a especialistas y profesionales del área. Comencemos. Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Rep, un tema clave para el futuro de nuestro planeta, donde conectamos el conocimiento de la academia con la comunidad y profundizamos en los alcances de esta ley de responsabilidad extendida del productor. Y hoy abordaremos esta ley en la práctica, con los desafíos y prioridades de los regulados. Para ello nos acompaña Catherine Herrera Alarcón, y es ingeniera textil y consultora senior especializada en economía circular, sustentabilidad y cumplimiento de la ley REP. Muy bienvenida, Catherine, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Estoy aquí muy contenta de poder compartir el modo REP en el cual estamos. Esa es la idea, que todos nos unamos y conectemos en este modo REP. Ahora, vamos a empezar al tiro con algunas consultas, porque lo que sea desafío y prioridades, esto es extenso. Cuando hablamos de la ley REP en la práctica, ¿de qué estamos hablando realmente para una empresa regulada? Porque no todas son reguladas, hay porcentajes, ahí también hemos ido conversándolo durante los episodios que hemos tenido, Sí. pero ¿de qué estamos hablando en una empresa regulada? Bueno, para las empresas que les toca, ¿cierto?, cumplir con la regulación, que son reguladas en este aspecto, ya otros colegas tienen que haber conversado, ¿cierto?, por lo que tú me decías, Adriana, de las diferentes tipos de empresas y por lo tanto la ley les atañe de diferentes formas. Los pasos a seguir no suelen ser tan fáciles en la práctica porque muchas empresas no tienen las herramientas o las capacitaciones de las personas que están a cargo, ¿ya? Entonces, lo primero es entender que esto no se trata de una campaña de recolección, porque a veces las empresas piensan que tienen que salir ellos a recolectar estos productos prioritarios, ¿ya? Entonces, no se trata de esta campaña y de que ellos vayan puerta a puerta, sino que es un modelo de gestión el que tienen que cumplir, ¿cierto? Y en el fondo, este cumplimiento va cambiando la forma en que las empresas empiezan a mirar sus productos prioritarios, ¿ya? Por sobre todo, tienen que empezar a entender qué tipo de productos ellos ponen al mercado, cuáles son, en el caso, por ejemplo, de los productos masivos, que se da, ¿cierto?, a nivel transversal, que todos van con algún tipo de packaging en envases y embalaje, que es el decreto 12, ¿ya?, que por ser el más masivo tiene los sistemas de gestión, los Grand SIG más grandes, ¿ya? Ahí el mercado y las empresas reguladas tienen el deber, ¿cierto?, de conocer no solamente lo que implica la ley, sino que también interiorizarse de sus productos con todo lo que implican las categorías, las subcategorías, cómo ellos empiezan a gestionar esos residuos a partir de entender qué residuos tienen en sus manos, ¿ya? Y en el fondo, entender si califican como productor, ¿cierto? Si califica su producto como producto prioritario, si entra a ser regulado con metas de valorización o metas de recolección. Entonces comienzan a entender y a gestionar internamente todos estos productos, ¿ya? Ya sea de forma individual o de forma colectiva, dependiendo del tipo de producto prioritario del cual estemos hablando o del tipo de empresa también, ¿ya? Porque todo eso va a depender de las condiciones que tengan las empresas. Entonces, aquí hablamos básicamente de un gran cambio cultural que tiene que ver con la gestión, no solamente por temas ambientales, ¿cierto?, sino que también con la gestión de los datos, ¿ya? Y esa gestión de los datos es muy importante porque cuando hacemos auditorías REP, finalmente buscamos esa coherencia y buscamos la evidencia en esos datos que sean trazables. Entonces, tenemos que tener datos que nosotros podamos verificar y que las empresas tengan protocolos
estrictamente ya pautados dentro de sus empresas para poder cumplir con las regulaciones que corresponden en cada uno de los ítems. Ahora, Catherine, claro, las empresas van a tener que empezar a tener su propia logística, ¿verdad? Para poder ver si caen o no caen en los regulados, y en el fondo también ver cuáles son sus riesgos, porque puede ser no reciclar o no saber exactamente qué deben declarar. ¿Cuál sería como el primer riesgo al que podrían estar expuestas las empresas O sea, se o los exponen productores? a riesgo si es que llegara a haber alguna información y la SMA fuera a fiscalizar, el primer riesgo es una multa. Y además se exponen también a ser visibilizados de manera comunicacionalmente hablando, ¿cierto? De manera general, y eso no es muy buen marketing para las marcas, ¿ya? Entonces, el primer riesgo parte por el desconocimiento y parte lamentablemente en la clasificación interna, porque muchas empresas no entienden a veces que tienen que cumplir la ley, ¿ya? Entonces, estos riesgos muchas veces que parten ahí mismo, ¿cierto? En las oficinas donde se crea un producto, puede transformarse en una multa o en un pésimo marketing para la marca a nivel ambiental y comunicacional. Entonces, además, pasa también, ocurre muy frecuentemente que dentro de las empresas se clasifican mal los tipos de productos o también pasa que por desconocimiento interno asignan a una persona que tiene otras labores y lo pone, ¿cierto?, en el rol del delegado ambiental, quien tiene que generar los informes y esta persona no tiene las competencias, por lo tanto confunden sus categorías, no distinguen correctamente los productos entre producto y residuo y eso también, a pesar de que cumpla, supongamos que cumple todo, Ujú. los lleva a generar un riesgo de una no conformidad porque eventualmente pueden, al estar mal clasificados, ¿cierto? Van a estar levantando mal las líneas base. Eso significa que van a estar entregando una información errada y obviamente eso es una mala gestión para el sistema porque la trazabilidad tiene que estar correctamente identificada. Recordemos que esto pasa desde la empresa y desde el productor, pasa por logística, transportista, por gente que valoriza, o sea, es una cadena bastante larga, ¿ya? Y esa cadena larga debe tener esa trazabilidad y debe ser coherente. Claro, te iba a consultar qué áreas de la empresa finalmente son las que deberían estar incluidas, eh, para ver qué es realmente lo que se debe declarar o qué es lo que hay que declarar cuando están dentro de este paraguas que ya es la ley REP y que están afectos a. Sí, o sea, sí o sí las empresas debieran tener un comité que sea transversal en todas las áreas, logística, desarrollo de productos, si es que lo hay, marketing, ventas, el área medioambiental, que muchas veces lo lleva recursos humanos. Entonces, pasa por un equipo multidisciplinario, porque en general el producto, efectivamente, a veces las personas se quieren desentender, pero me pasa a mí en las empresas y me dice el de compra, pero yo qué tengo que ver, porque tú traes los productos y contigo tengo que ver los envases que se gestionan por el patio trasero. ¿Ya? Entonces, y tenemos que ver fichas técnicas con la gente de desarrollo de productos, con la gente de marketing también lo que se está comunicando, con la gente de ventas tienen que entregarnos las ventas mensuales para poder generar esa línea base. La gente de logística también está involucrada porque son quienes despachan, ¿cierto? Y quienes hacen los checks internos. Claro. Entonces, es un equipo multidisciplinario que va transversalmente tocando partes de la empresa, ¿cierto? Y producción, por supuesto, también. Si la empresa es productiva, sí o sí, ya porque ahí se generan residuos industriales y es desde donde nacen también los productos y salen embalados y donde está la mayor concentración de información y también de los residuos, tanto para el patio trasero como lo que después termina en el domicilio. Claro, finalmente las empresas o van a necesitar una asesoría externa o van a necesitar capacitar a alguien en el fondo que sepa cómo hacer todas estas declaraciones y que pueda ser la cabeza de este equipo, ¿verdad? Porque
Sí, claro, cada uno es especialista en su área, pero quien reúne toda esta información y quién es sí. capaz de guiar, es todo un desafío que está presentando esta ley para las empresas. Ahí tenemos un mercado laboral que se abre. Muchas oportunidades de capacitación, de dar charlas. Bueno, de hecho, la semana pasada fui a dar una charla de Ley Rep a una empresa que ellos trabajan con acero. Entonces, y a veces uno dice, ¿pero qué tiene que ver el acero? Está dentro del decreto 12 todo lo que son los metales, por lo tanto, y también tienen metas, ¿ya? Y necesitan sus aliados y todos quienes están en la cadena estar certificados, saber de lo que estamos hablando. Entonces, se abren muchas oportunidades de poder trabajar en este mundo, ¿cierto? Tanto con las consultorías, con capacitaciones, con las auditorías también en terreno y, ¿por qué no?, también de ser parte, como es mi labor en terreno, ser parte de equipos multidisciplinarios que estamos externos a cargo de lo que es los levantamientos de la ley REP y de poder hacer esta área de soporte que cumpla y apoye en el fondo para el cumplimiento de la ley. Claro. Ahora, en el fondo, son costos que van asociados y que las empresas igual son las encargadas de asumirlo, ¿verdad? Los productores, por así decirlo. Sí. Pero en el fondo, como tú bien decías, no es solamente lo que declaran o no declaran o lo que es la multa, sino también cómo nos presentamos frente a los públicos. Ahí, ¿cómo crees tú que debería ser la mirada de la empresa? ¿Ver solamente los costos o en el fondo deberían poder tener esta visión un poquito más amplia? O sea, yo pienso que tienen que tener una visión mucho más amplia porque esto no solamente se trata, ¿cierto?, de un simple costo y de asumir una cierta gestión para poder cumplir la ley, sino que trata de un cambio de paradigma y se trata de un cambio en los sistemas económicos, porque finalmente también esto trae movimiento económico. Tal como comentabas tú, ¿cierto?, recién, se abren nuevas oportunidades y esto también abre campos nuevos para poder gestionar nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo. Entonces, no solamente tiene que ver con ese costo que efectivamente la empresa debe de alguna forma asumirlo, ya que debiera estar así como cuando uno calcula los costos internos y toma en cuenta la materia prima, los embalajes, la mano de obra directa, la mano de obra indirecta, también debiera estar asociado el costo ambiental, que significa hacer la gestión de todos estos productos. Entonces, muchas empresas ya están viendo que gestionar sus residuos y gestionar todo lo que tiene que ver con los productos prioritarios les está trayendo mayores rentabilidades porque están haciendo un trabajo mucho mejor y más eficiente. Entonces, Perfecto. antes probablemente tiraban mucho material que hoy día están recuperando y que finalmente está siendo un ahorro para la empresa. Entonces, no todo hay que verlo como que va a ser un costo asociado a un gasto, ¿ya? Probablemente hay mucho de inversión y cuando ya este sistema y esta gestión se vaya autorregulando con la misma ley, es probable que ya cambie también este paradigma y las empresas empiecen a darle la importancia también que tiene al sistema de esta ley 20.920, ¿cierto? Con una trazabilidad robusta, con las capacidades instaladas también dentro de sus empresas, ya que les permitan no solamente generar buena información y buenos reportes, sino que también que permita hacer una gestión mucho más eficiente e integral, generando también una disminución en los gastos de los residuos, ¿cierto? Los gastos en el fondo que proporciona que se van a llevar a otro ítem que ya no va a ser gasto, probablemente se va a transformar en un costo beneficioso para la empresa. Ahora, Catherine, aquí entramos en otros conceptos, que puede ser un sistema individual o un sistema colectivo y la empresa ahí toma la decisión. Si tú nos explicas un poco en qué consiste cada uno. Claro, lo que pasa es que ahí sistema individual o sistema colectivo va a depender del tipo de empresa y del tipo de producto prioritario, porque en la práctica nosotros hemos visto que para los neumáticos, por ejemplo, que es el decreto 8, hay muchos más sistemas individuales que colectivos, ¿ya? Pasa al revés para envases y embalajes. ¿Por qué? Porque imagínate que transversalmente de Arica a Punta Arenas
todas las empresas que venden algún tipo de producto tienen algún packaging asociado, plástico, vidrio, lata, cartón. Entonces, claramente a una empresa productora hacerse cargo de, o sea, hacerse cargo de la logística interna de sus propios productos es un tremendo tema. Imagínate hacerse cargo de la logística de los residuos de esos productos, sería un caos y además un costo elevadísimo para hacerlo solo. Entonces, lo más común en ese otro caso, que es al revés de los neumáticos, ya ahí se da vuelta un poco la cifra, pero es por el tipo de negocio y el tipo de producto prioritario, ya pasa a ser de mayor relevancia los sistemas colectivos. Y por supuesto que si no hay costos, si no hay una empresa de una envergadura que realmente pueda manejar esos residuos, no le conviene un sistema individual, sino que le conviene adherirse a un sistema colectivo sí o sí, por costos, por logística, ¿cierto? Por esa serie de factores que implican gestionar los residuos por sí solos, ¿ya? Desde los casos prácticos, pensando en los decretos que están operativos, ¿qué brechas aparecen con más frecuencia en FU o envases, embalajes? La verdad es que generalmente son más de una brecha, no hay Ya. como una única brecha a la cual uno pueda decir sí. La más común y es transversal es respecto a la clasificación de los productos prioritarios, ¿ya? Porque cada producto prioritario tiene una clasificación distinta dentro de los neumáticos. Existen diversas clasificaciones y no todas las clasificaciones deben responder a la ley. Entonces, hay algunas que sí tienen metas, ¿ya? Y otras que no las tienen. Y en el caso de los envases y embalajes también es mucho más amplio el caso porque tenemos, por ejemplo, en los plásticos tenemos rígidos y, ¿cierto? Y flexibles. Y dentro de los rígidos y flexibles tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? O sea, imagínate la cantidad de categorías. Luego tenemos también los cartones, cartón y papel engomado, bueno. Entonces, esa es una de las brechas bien grandes, lo que hablamos, ¿cierto? En un principio, que muchos las personas internamente que deben gestionar estos productos prioritarios a veces no saben en dónde clasificarlos, ¿ya? Nos tocó con mi equipo al trabajar en los primeros levantamientos cuando se implementó el 2023 y justamente, si bien habían unos bien clasificados, pero siempre hay una brecha en lo cual están mal clasificados algunos de los productos prioritarios. También hay una brecha importante respecto a los respaldos, ya a lo que se informa, lo que son las guías, las facturas, ya, y algunos contratos. Porque no necesariamente la gente entiende que debe tener un contrato, ya, y que eso está estipulado, está dentro de los ítems que yo podría, por ejemplo, auditar dentro de una empresa. Entonces, la trazabilidad insuficiente, ya que son brechas importantes, ya el almacenamiento inadecuado también, dependiendo del tipo de producto en el patio trasero, ya, y que además no cuentan con procedimientos que se puedan validar, ya, no cuentan con los procedimientos que hable de una ruta válida con los responsables, ¿cierto?, que estén identificados dentro de la organización, y esos son, como a nivel general, las brechas más grandes con las cuales nos encontramos y que es necesario generar un orden, un procedimiento claro, generar comités y empezar a estructurar el sistema de gestión de forma interna para que en el fondo puedan cumplir con la ley de una manera ordenada, trazable y coherente. Ahí van a tener una gran responsabilidad los auditores externos REP. Y obviamente las opciones son muchas, lo que tienen que observar es mucho, pero en el fondo, ¿qué debería ser lo más importante, lo que ellos se fijaran para que la revisión finalmente sea útil y no sea un mero trámite, como para hacer una revisión real, una fiscalización real? Siempre lo que hablábamos en clase era respecto a la coherencia, a la transparencia, lo que es la consistencia de los datos. Y algo súper importante, el 80-20, que algo que se lo repetíamos mucho a los alumnos. ¿Por qué? Porque hay empresas que son especialistas, por ejemplo, en vender un producto X, ¿cierto? Pero tienen muchos más SKU. Ya, pero de ese producto X que venden, prácticamente el 80% es la venta de ese producto. Entonces,
como auditores debieran ir y tener una metodología para detectar los productos con mayor volumen para poder hacer una auditoría específica en esos volúmenes, porque ahí es donde va a estar efectivamente el cumplimiento o el incumplimiento, ¿ya? Y poder también generar algún hallazgo dentro de esos ítems. Y las metodologías también. O sea, el auditor no solamente debe tener este ojo clínico, sino que además debe tener una metodología. Existen guías que entregan los mismos sistemas de gestión para hacer los checks, ¿cierto? De todos los ítems que se deben revisar y que deben estar en concordancia con lo que indica la ley para el cumplimiento. Entonces, la auditoría siempre, si se planifica, si se procede y se ejecuta como corresponde, va a poder tener una claridad respecto a cómo después lo va a reportar. Y esas son las miradas del auditor, tener estos checks claros, tener claro también a qué empresa va para saber qué producto mirar, ¿ya? Y así limitar el error para que la auditoría salga efectivamente bien al final del proceso. Ahora, hablando de esta mirada del fiscalizador, del auditor, yo te invito también a hacer una mirada a este 2026 y a lo que viene. ¿Cuáles son las prioridades de los regulados frente a la ley REP y qué lugar ocupan los textiles, que especialmente es tu área, en esta economía, en esta figura? Siempre lo que hemos conversado con las empresas es anticiparse y la mayoría de las empresas son súper reacias a anticiparse a lo que son las regulaciones. Entonces vamos reaccionando sobre la marcha. Eso lo hace un poco más complejo y además lo encarece. Y eso es lo que ellos no entienden. La inversión inicial no es tan alta cuando se prepara la empresa con anticipación y busca, ¿cierto?, todos los ámbitos de la empresa que debieran estar en orden para estas regulaciones. Entonces, ya la ley 20.920 está entrando en una etapa mucho más madura, con más datos, con muchos más reportes y más trazabilidad, y también con más exigencias y más regulación, ¿cierto? Y fiscalización. Por lo tanto, para las empresas eso debiera significar que anticiparse es construir esta gobernanza interna, empezar a clasificar sus datos, empezar a tener reportes internos, empezar a entender cómo yo puedo gestionar los productos. Ya existe un acuerdo de producción limpia en lo que son los textiles. Ahí nosotros, bueno, tuve participación directa, se hicieron pilotos ya dentro de la guía técnica que yo construí, lo dividí por tipos de fibras, mirando las mezclas de una forma muy similar a lo que son los plásticos, por lógica, porque tiene que haber alguna estructura para poder hacer la gestión. Entonces, en los textiles, ¿por qué es clave? Porque se conecta esta red con productos, con diseño, con este consumo masivo además, que nos va a permitir hacer una trazabilidad y poder tener datos mucho más claros y vamos a poder ordenar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver el consumo respecto a los textiles, que sabemos que productores no somos, ¿cierto? Un 92% aproximadamente de los productos vienen importados. Sin embargo, es un tema clave para poder gestionar productos que entran masivamente al mercado y poder también continuar así con pilotos que sean exitosos para la implementación de futuros nuevos productos prioritarios que ingresen también a la ley, ¿ya? Porque hay que entender que si bien esto partió con una cantidad, se incorporaron los textiles en el 2025, ¿cierto? Es muy probable que después de otros análisis se puedan incorporar más productos y toda la experiencia de lo que ya está regulado y de esto que se va a comenzar a regular va a servir también para la implementación hasta llegar a completar, ¿cierto?, un universo bastante amplio de productos que van a estar circulando en el mercado y que van a estar probablemente ampliamente regulados por la ley REP. Bueno, lo bueno ahí es que el área textil tiene de dónde adoptar un poquito de aprendizaje, ¿verdad? De los productos prioritarios que en este momento ya están, así que les conviene ir avanzando y ir preparándose, que en algún momento van a tener que hacer lo mismo, ¿verdad?
Exactamente, sí, y no deja de ser complejo. Entonces, el aprendizaje de los otros productos prioritarios que vienen detrás es fundamental. Así que eso es lo que hemos ido haciendo y de hecho va a pasar con muchas empresas que van a tener que responder por 1, 2, 3 y hasta 4 productos prioritarios. Entonces, no es menor. El aprendizaje de uno se va a ir incorporando en el otro y así sucesivamente. Por eso también es muy importante tener un orden, tener súper claro los datos y esta trazabilidad con la estructura y con la gobernanza interna para poder gestionar de una manera correcta los productos para la ley. Y como bien tú decías, Catherine, es mejor que se vayan preparando desde ahora, Sí, aprendiendo desde ahora, aprovechando el tiempo, porque mejor hacerlo ahora que sobre la marcha. Y se exacto. nos fue volando el tiempo, así que te agradecemos mucho esta conversación del día de hoy, Catherine, por compartir tu tiempo, tus conocimientos también con nosotros. Así que agradezco aquí a Catherine Herrera por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Adriana, a ti también por las preguntas y por esta conversación que se nos pasó volando. Volando, volando, es que aquí en modo rep todo pasa como rápido. Y a quienes nos, Sí, sí, y a quienes nos escuchan, obviamente, desde su móvil, desde el auto, desde el trabajo, desde la casa, gracias por conectarse y los invitamos también a compartir este episodio con amigos, colegas, familiares para que todos entremos en este modo rep. Nos vemos en un próximo episodio para seguir transformando ideas en acciones. Has escuchado Modo Rep, proyecto desarrollado por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar los próximos episodios. Hasta una próxima oportunidad.